Hola, ¿qué tal? Superestrella del canal de A Duras Penas. Yo soy Irracero y te voy a mostrar cuatro puntos principales de por qué me gustó Raw, y quizás si lo compartimos todos juntos encontraremos un quinto punto, así que no te muevas de A Duras Penas. Contemos cuáles son los puntos. El primer punto es un tag team que me representa. Estoy hablando del equipo conformado por Chad Gable y Otis, pero aquí hay un factor más. Maxime Dupri me hace recordar al luchador francés René Dupré. ¿Qué pasa? Es una Dupré que no sabe luchar, que tiene como unos segmentos como una lana anteriormente, así como que la gente igual apoya esa situación de va a ser un suplex, no lo va a hacer, pero Chad Gable le enseñó, no le enseñó. Entonces este es un tag team que me representa por el lado de Otis, que no es muy atlético, pero igual haciendo el movimiento del gusanito me gusta, y por el otro lado Chad Gable, que es muy técnico en el wrestling, muy avanzado, y teniendo este aliciente de un tercer participante como Maxime Dupri. Pero ahí tenemos este combate mixto que se logra hacer en Raw con la Alpha Academia y con los vikingos. Pero la gente, ¿qué quería ver? ¿Qué es lo que le representaba a la gente? Ver a Maxime Dupri hacer, por favor, ese suplex y darle a la gente lo que quiere, y lo hizo, y la gente se representando. También hubo por ahí el gusanito. Entonces esa cuota humorística igual de superación, de ver que el personaje va avanzando de alguna forma y no está estancada, creo que es una de las fórmulas que la gente quiere ver y que la gente quiere representarse. Segundo punto, ojo, otra vez mujer, Rhea Ripley, porque ahora por una tercera vez Natalya iba a ser la retadora. Vimos que fue una lucha altamente física, donde sus estragos se vieron, donde viene el piercing de Rhea, se salió, altos moretones de Natalya. La gente lo comentó y le gustó en la casa, el papi, mami, niños, y dijeron sí, esto es lo que queríamos. Bueno, vimos una Natalya realmente desenvolver, pero en el lado luchístico nosotros como A Duras Penas no tenemos ese problema de decir, oye, Natalya es mala luchando. No, si el personaje era el malo, eso es el malo, ya lo habíamos acotado. Pero bien, aún así se llevaron todos los elogios en este Raw, que por eso estamos diciendo que es el número 2 de este punto. Y para el número 3, sí, calma, para el número 3, suscríbete, dale like a esto que estamos hablando, de por qué nos gustó Raw, qué tiene las cosas interesantes de este Raw. A ver, vamos con el número 3, y el número 3 es la guerra del tag team femenino. Sí, señoras y señores, ¿qué está diciendo Irracero? ¿Qué vimos en este Raw que le gustó tanto a este Irracero? Bien, tenemos que ver que se hizo un tag team Turmoil, algo así se llama, por una oportunidad por los campeonatos de en pareja de WWE, donde participaron Emma y Nikki Cross, Kevin Carter y Katana Chains, Candice LeRae e Indi Hartwell, y Dana Brooke con Tegan Knox. Bien, empieza la lucha entre Sonya Deville y Chelsea Green versus Candice LeRae e Indi Hartwell, o Hartwell, como le dice la chilena, la mitad chilena. Y vemos en ese instante tan compenetradas a una Chelsea Green que costó desarrollarse, costó que le creyéramos el cuento, pero este tag team entre la Deville y la Chelsea Green se está formando y se está haciendo bien. Pudimos ver completamente este tag team, donde sí se fusionaban las técnicas que tenían entre ellas dos, pudiendo afinarlas y siendo agresivas también, lo que se veía. Por eso que pumba, quitaron primero a Candice LeRae y a Indi Hartwell, que la gente se sorprendió y dijo ¿qué pasó? Después, pumba, pasó Emma con Nikki Cross, que fue un mero documentación de papeles y un timbre, pumba. Después Dana Brooke y Tegan Knox, que ahí yo dije, Tegan Knox, que me gusta bastante, que en NXT mi corazón lo tomó y fue para ella. Pero esta vez Tegan Knox todavía no está encontrando su papel. Dana Brooke menos, que Dana Brooke está en NXT, no sabe. En realidad, digámoslo con todas sus letras, este tag team se armó por esto nomás, nada más. No había más tag team y dijeron ya, por favor, que estar libre, por favor, adelante, vaya. Pero Chelsea Green demostrando todos juntas
ejecutando un suplex invertido. Ojo, ojo, que ahí uno decía, ¿a qué viene Chelsea Green? Bueno, a lo mejor viene a aportar este tipo de cositas. Y son eliminadas. Y ahí dice, upa, porque ahora quedaba Kayden Carter y Katana Chains. Sonya Deville empuja a Chain hacia el ringside cayendo. Y Carter y Chelsea siguen golpeándose. Y por eso que yo digo, ahí miren a la Chelsea, por favor. Green ejecuta un Unprettier sobre Kayden y la borra. Y dicen, pumba, 1, 2, 3, ganan la lucha. Y yo, ¿qué pasó? Bien, por fin. Además, este punto 3, que es la guerra del tag team, te trae algo nuevo, novedoso, que es la sorpresa. Probablemente Katana y Kayden sí puedan lograr este cupo, pero no. Cuarto punto, que también toca y trastoca a las mujeres en WWE y en este Raw, y es el Judgment Day, que el Judgment Day se ve de principio a fin en Raw, en redes sociales por fuera. El stable de Judgment Day es uno de los que más han soportado el Raw en todo este tiempo. Y ahí solamente decir con Judgment Day lo final, que no me gustaría que los separaran, que esto podría haberlo llevado por otro curso. O sea, realmente vas a separar al grupo que ha tenido y que ha soportado Raw durante todas estas semanas. Cuidado, es para ponerle ojo, amigos, ojo. Y con un dato más me voy y me retiro. Comenta, ¿cuál fue el otro factor? No sé, yo no lo estoy diciendo, aquí no hay un quinto, pero para tener en cuenta, el señor Triple H no estuvo a cargo de este Raw. Ojo, quizás por eso, no sé, vimos predominio bastante de las mujeres aquí. Y es notable y se ve el cambio. Así que cuidado. Si van estas cosas bien y se empoderan, podría haber hablado de Shayna Baszler también. Se me quedaron varias cosas de Brock Lesnar, por ejemplo. Obviamente que son puntos que son fuertes igual. Pero estos 4 puntos que son un poco sorpresa y que donde aguantan el show principal de Raw, era para comentarlo. Y así podrían ir. O sea, con 4 puntos importantes que a la gente le gusta. Y que le gusta la sorpresa, el toque humorístico con este tag team y Maxine Dupri. Entonces yo creo que por ahí va la cosa, Triple H, por ahí va la cosa, amigo. Así que ya, listo. Eso ha sido todo por hoy. Estos 4 ángulos principales que nos han gustado y que ojalá Raw siga en este mismo camino y no se pare a Judgment Day. Así que nos vemos en el ring. Adiós. ¡Pumba!